En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad queremos compartir con todos ustedes la palabra de Dios nuevamente y hacerlo en una lectura que nos muestra a Jesucristo con sus discípulos, con aquellos que lo seguían, y en esa oportunidad el Señor Jesucristo había convocado a 70 personas, a 70 seguidores de Él, para que cumplan una misión. Les había encargado que vayan a las distintas ciudades por las que luego pasaría Jesucristo, y ellos debían anunciar que el reino de Dios se había acercado y tenían la capacidad de parte del Señor Jesucristo de hacer milagros, sanidades y poder lograr que los espíritus se sujeten. Ellos van, cumplen esta tarea y vuelven muy gozosos. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a dar lectura en el libro de San Lucas, capítulo 10, desde el verso 17 en adelante. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Aquí vemos al Señor Jesucristo reunido con estos 70 discípulos que habían recibido esta orden que antes les comenté, y ellos vinieron gozosos de haber hecho esta tarea y de ver los resultados inmediatos que ellos tuvieron al hacer esta tarea. Ellos fueron testigos de lo que Jesucristo les había dicho, y ellos predicaron y anunciaron de Él, y estaban gozosos de haber hecho esto. Pero el Señor les hace ahí un planteo diciéndoles que ellos debían mirar por un gozo que sea superior o superador al que ellos estaban teniendo. Ellos estaban poniendo su mirada en lo que habían logrado hacer y con el poder que Jesucristo le transmitió, y estaban mirando y maravillados de lo que ellos habían logrado. Pero Jesucristo les pone un gozo que es superior, un gozo que es aún mayor, y es mirar por el conocimiento de saber que sus nombres estaban escritos en el libro en los cielos, el libro que en otra parte de la Biblia dice el libro de la vida. Y el Señor les mostraba ese punto donde ellos debían poner su atención, mirar por aquello que es aún más importante, mirar por el hecho de la salvación que ellos tenían y que las demás personas también pudieron haber alcanzado con la predicación de ellos, anunciando el reino de Dios. Este punto de mirar hacia arriba y el Señor mostrar otro nivel al que estar mirando y ver más allá de lo que ellos estaban viendo
en aquel entonces, nos hace reflexionar a nosotros también de dónde está puesta nuestra mirada, en qué estamos centrados, en qué estamos poniendo nuestra atención y en qué estamos dedicando nuestro tiempo y poniendo nuestros pensamientos y nuestras ocupaciones. El Señor hace que ellos eleven su mirada y puedan mirar aquello que es trascendental, aquello que tiene que ver con el cielo, aquello que tiene que ver con la obra de Dios en las personas y no tanto el obrar de las personas hacia las demás personas o hacia una tarea en particular. Poner la mirada en aquello que es trascendental, fundamental, nuestra relación con Dios, nuestra vida de comunión con Él y el hecho de ser salvos y haber obtenido esta salvación de parte de Dios, poner nuestra atención y nuestro regocijo en sabernos hijos de Dios, porque Él nos tomó y nos hizo y nos adoptó hijos de Él a través de Jesucristo, de la fe en Jesucristo. El Señor Jesucristo no solamente les hace mirar hacia el cielo y elevar su mirada, como nosotros deberíamos estar elevando la nuestra y prestar nuestra atención a aquello que tiene que ver con lo que de Dios es y lo que Él hizo y hace en nuestras vidas. Dice aquí el verso 21 que Jesucristo, viendo esto, en aquella misma hora, dice Jesús, se regocijó en el Espíritu. No solamente había un gozo en aquellos 70 que habían hecho esta tarea, y el Señor Jesucristo quiere elevar ese gozo a otro punto más alto, que es poner su mirada en esta salvación y en que ellos eran salvos, sino que Él mismo se regocija en el Espíritu. Él abre su corazón frente a estos 70 discípulos y comienza a hablar con su Padre Dios. Él se regocija en esta relación que Él tiene con el Padre y lo hace en el Espíritu, en su interior. De su interior están moviéndose y mostrando lo que había en su interior. Había un gozo que Él también lo manifestó y lo llevó a presentarse delante de su Padre y orar delante de Él. Y en esta oración que Él hace y eleva, lo hace alabando al Padre. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesucristo en esta oración le está reconociendo a su Padre Dios el obrar de Dios a través de Jesucristo y a través de la obra de Dios al salvarlos y mostrar que no se trata de sabios y entendidos, sino que hay una condición que es aún mejor que de sabios y entendidos en este mundo y tiene que ver con aquel que es como un niño, aquel que tiene una fe de niño, que es humilde como un niño y obediente como el niño pequeño. Ahí pone también la atención Jesucristo y le hace ver a través de esta oración a estos 70 que ellos estaban en esa condición de niños que tenían una fe genuina, que tenían una obediencia real y que estaban sujetos al Padre, y es por eso que ellos habían conocido esta salvación. Bien, se relaciona con Dios, el Señor Jesucristo, con su Padre, y dice, estas cosas las escondiste a algunos, pero las revelaste a otro. Hemos obtenido de parte de Dios esta revelación de poder encontrarnos con Jesucristo y ver en Él aquel que era la solución a nuestra vida de pecado y de marginación o de estar
lejos de Dios porque éramos pecadores, pero en Jesucristo hemos encontrado y hallado la salvación. Jesucristo muestra esto en esta oración y dice, para algunos esto está escondido, no les es revelado o ellos no logran verlo por su condición de sabios y entendidos, de creerse superior y de creerse que no necesitan de Dios y por eso no le buscan. Pero hay otros que sí, les es revelado a aquellos que en humildad se han acercado a Dios, reconociendo su pobreza, reconociendo su necesidad de ser pecador e ir en busca de Dios y de lo que Dios puede dar. Hemos obtenido así la salvación, y no por nuestros méritos, sino por los méritos y por el logro que Jesucristo hizo al morir en la cruz. Ahora, nos fue revelado de parte de Dios. Esto es algo grandioso, inmenso, de parte de Dios. Es algo que a Dios le agradó. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Este es el obrar de Dios. Es el obrar por gracia, por misericordia de Dios, que hemos obtenido todo esto que recién veíamos. No es por nosotros, sino es por su gracia. Y cuando acá Jesucristo muestra que hay un gozo superior, un gozo mayor, que es poner la atención en el obrar de Dios para obtener esta salvación, y por su obrar, y porque así le agradó, nosotros también vemos en las Escrituras que hay otros gozos y otros regocijos en los que nosotros deberíamos estar involucrados, no solamente en saber que nuestros nombres están escritos allí en los cielos, en el libro de la vida, sino yo voy ahora a relatar y solamente mencionar algunos de estos textos donde o las frases de los textos donde aparecen en qué deberíamos estar gozándonos y regocijándonos en nuestro espíritu también. Nos deberíamos estar regocijando en el Señor, en su encarnación, en su poder, en su presencia con el Padre, en su presencia con los discípulos, al verlo resucitado, de oír el Evangelio, de su salvación, de recibirlo en su casa, de la libertad en Cristo, de su esperanza, regocijarnos por la recompensa, regocijarnos de los hermanos, de que Cristo es predicado, de sufrir por Cristo, de sufrir por causa del Evangelio, regocijarnos de la manifestación de la gracia, por la percepción de muestra de amor y comunión, por el regocijo de otros, por saber del bienestar de otros. Estos son algunos de los textos que encontramos en la Biblia en relación a en qué deberíamos regocijarnos, tener ese sumo gozo en nuestro corazón, en nuestro interior, así como el Señor Jesucristo lo tuvo en su espíritu. Nosotros deberíamos regocijarnos en todas estas características en las que deberíamos regocijarnos. El Señor se regocijó en el Espíritu en aquella misma hora, viendo estos 70. Y hay un salmo que es el Salmo 16:9, donde también lo encontramos en Hechos capítulo 2. Dice Hechos 2:25, porque David dice de él, de Jesucristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Hace referencia aquí Pedro, el apóstol Pedro,
toma del Salmo 16, se lo atribuye a David, y David estaba hablando proféticamente de Jesucristo cuando él se iba a gozar y regocijar porque Dios estaba con él haciendo la obra. Aquí lo vemos al Señor regocijándose, y nosotros deberíamos seguir en esta misma línea del Señor y hacer como Él hizo, regocijarnos en aquello que tiene que ver con lo de Dios, no quedarnos con lo que este mundo nos ofrece y nos muestra, sino superar, elevar nuestra mirada, ver más allá, como el título de este mensaje, ver más allá, poder elevar nuestra mirada, nuestra atención, nuestro espíritu a lo que Dios nos invita a regocijarnos, a gozarnos en extremo y poder mirar más allá. Cuando termina esta oración, el Señor Jesucristo lo que hace es poder expresar que todas estas cosas le fueron entregadas por el Padre a Él. Él recibió del Padre todas estas cosas en sus manos y el Padre le entregó a Jesucristo todo esto, la posibilidad de la salvación de las personas y que nos podamos regocijar en esto. Dice el verso 22 que nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquí vemos la relación del Padre con el Hijo, del Hijo con el Padre. Una relación única, una relación inseparable, una relación que nos invita a poder participar también de ella, no por nosotros mismos, porque nada tenemos nosotros que podamos lograr de parte de Dios, porque como bien dice en 1 Corintios 1, 26 al 29, que no somos nosotros sabios, ni poderosos, ni nobles, sino que lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, eso escogió Dios, eso somos nosotros. En ese grupo último nos encontramos, para que Dios haga la obra y se revele a través de nosotros que somos de esta manera, y Él puede hacer la obra y no gloriarnos por nosotros mismos, sino por lo que Él fue capaz y es capaz de hacer en nosotros. Ahora, este conocimiento que el Hijo tiene del Padre y que el Padre tiene del Hijo es algo que nosotros está a nuestro alcance también tenerlo si el Hijo nos lo entrega. Y aquellos que somos sus hijos, aquellos que somos hijos de Dios, tenemos esta oportunidad de conocer a Dios y de conocer a Jesucristo. Dice en San Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Jesucristo tenemos la posibilidad de ver cómo es Dios. Viendo a Jesucristo, estamos viendo directamente a Dios. Por eso en San Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Y el 10:15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Ahí hay una relación de padre a hijo, pero que nosotros también podemos participar y estamos habilitados por el Señor a participar y a conocerle. Conocer al Señor Jesucristo nos lleva directamente a conocer al Padre, conocer, ver cómo es Jesucristo y cómo es su obrar y cómo es su persona, nos lleva a conocer al Padre. Por eso en San Juan 14:19 dijo el Señor, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Queremos ver cómo es el Padre, queremos conocer cómo es Dios. Bueno, miremos a Jesucristo, poder prestar atención a cómo es Él, qué es lo que hizo, qué es lo que hace, qué es lo que dijo, cómo obró. De esa manera vamos a poder también conocer a Dios, porque el Hijo revela al Padre, da a conocer al Padre. A través de Jesucristo conocemos a Dios. Muy bien, y en San Lucas 10 finaliza este pasaje diciendo 10:23, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Muchos en la antigüedad, antes de Jesucristo, teniendo las promesas de parte de Dios, esperaban al Mesías y anhelaban conocerle y anhelaban verle en su época. Ellos esperaban cuando ellos estaban viviendo, antes que Jesucristo venga, ellos pensaban que lo iban a poder ver en el tiempo en que ellos estaban viviendo y estaban anhelando ver y conocer a Jesucristo. Estos discípulos tuvieron la oportunidad de conocer y ver a Jesucristo y oírle. Por eso le dice: ustedes son bienaventurados, ustedes son más que felices, dichosos, porque me están viendo, porque me están oyendo, les decía Jesucristo. Ahora, nosotros también en este tiempo que ya pasó el tiempo de que Jesucristo estuvo en la tierra, pero nosotros también estamos y tenemos este privilegio de conocerle, de ser bienaventurado. Le hemos conocido como el Salvador y Señor de nuestra vida y no quedó allá en la lejanía, en Israel hace más de 2000 años, sino que es presente y está presente en nosotros. Él vive en nosotros y está en nosotros para siempre, por su Espíritu. Tenemos este también título de bienaventurados, porque Él vive en nosotros y porque podemos nosotros mostrarle aquello que conocemos de Él, poder revelarle, poder mirar más allá de lo que estamos mirando y viviendo en este tiempo, poder mirar más allá en aquello que el Señor es, en aquello que es trascendental, en aquello que es su palabra. Todo pasará, pero su palabra no pasará. El Señor no pasará, Dios permanece para siempre. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia y nosotros tenemos a Él en nuestra vida y tenemos esta oportunidad de conocerle y saber cómo es y poder mostrar en nuestra vida lo real, lo verdadero, lo importante, y poder poner nuestra mirada, nuestra atención en aquello y poder mostrar también en nuestra vida la presencia de Jesucristo. Ojalá podamos hacer esto, llevar adelante esto que Jesucristo le decía a los discípulos en aquel entonces y poder mostrar a Jesucristo en nuestra vida, elevar nuestra mirada sobre este mundo y poner nuestra atención en lo que está en los cielos, lo que es verdadero y trascendente. Quiera el Señor que esto pueda ser así y que si aún no tenés o no tuviste esta oportunidad de conocer a Dios a través de Jesucristo, lo puedas hacer. Jesucristo vino para revelar a Dios. Él vino para mostrar el amor de Dios. Él es la expresión del amor de Dios. Jesucristo vino para dar su vida y morir en la cruz por la humanidad. Todos aquellos que le reconocen a Jesucristo como el Salvador y Señor, reconociendo también que son pecadores. Si vos reconoces que sos pecador porque Dios te revela esto por su palabra, entonces pedile perdón por tus pecados
invítalo y recibilo en tu corazón. Aceptá a Jesucristo como el Señor y Salvador. Si te das cuenta que lo está viviendo dentro tuyo y que no podés estar seguro de que tu nombre está escrito allí en los cielos, bueno, regocijate en el Señor y recibilo en tu corazón para poder decir: mi nombre está escrito en los cielos y me gozo, me regocijo de que esto es así y que Él vive en mi vida. Ojalá puedas tomar esta decisión. Que el Señor te bendiga.